Muy buenas, ¿qué tal a todos? Y bienvenidos a Geotiempo. En este video te voy a mostrar un partido de Venezuela que existió entre los años 1980 y en el año 2000. Un partido que se inclinaba al nacionalsocialismo llamado Nuevo Orden. Un partido fascista que no perduró tanto. El fundador de este partido fue Félix Ortega Díaz. Así que te voy a presentar la historia. En Venezuela sí existieron muchos partidos políticos de todas las tendencias. En especial este fue uno de los primeros partidos políticos que prosiguió las líneas del fascismo, que a pesar de su ideología del autoritarismo, sí era parte de la representación democrática popular sobre el montón de partidos políticos minoritarios que existían en aquel entonces. El Nuevo Orden podría considerarse como un partido de socialistas de derecha. Era una organización política de inclinación corporativista, perejimenista, falangista, fascista, nacionalsocialismo, nacionaldemocrática y en general a todas las ideas que se constituyen dentro de una constelación nacionalista, de extrema derecha, socialista y revolucionaria. Sin embargo, ellos se consideraban parte de una tercera posición a los partidos políticos que más adeptos tenían en aquel entonces, que duró su actividad durante 40 años, como lo es la Acción Democrática y COPEI. En el año 1974, entre el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez y Luis Herrera Campins, nació en la Universidad Central un movimiento estudiantil de corte perejimenista llamado Poder Nacional. Asimismo fue transformándose en una integración del Frente Unido Nacionalista. Su sede nacional estaba ubicada en la Avenida Baral de Caracas, lo cual tenía muchas representaciones en muchas regiones del país, como unas 15 estados. Ahora estaba fundado por el abogado y filósofo Miguel Acevedo Marín, secretario general nacional, que es él el de la foto. Y también fue miembro fundador y líder, el que más tuvo representación política, este señor, Félix Díaz Ortega, ex militar venezolano y médico. En la academia militar practicó deportes como el boxeo y la esgrima. También se instruyó con libros como Mein Kampf, El arte de la guerra, Hacia los Zaratustra y Venezuela heroica. Además también participó en el bombardeo del archipiélago de los monjes en el mar Caribe de Venezuela, ayudando a recuperar la soberanía de estas islas. En ese entonces fue condecorado por el presidente y ex dictador, el general Marco Pérez Jiménez. En el año 1960 estuvo involucrado en la revuelta militar que era contra el gobierno de Rómulo Betancourt. En su intento del golpe de estado, Díaz Ortega fue exiliado a los Estados Unidos. Regresó a Venezuela en 1963 y se convirtió en activista en el movimiento socialista fascista, y que formó parte de la coalición electoral y apoyó la candidatura de la presidencia del escritor Arturo Uslar Pietri. En el año 1974 fundó el Partido de la Nueva Orden, con el que realizó un importante acercamiento y reclutamiento ideológico en todo el país. A pesar de tener pocos recursos, llegó a ser nominado como candidato al presidente para las elecciones generales de Venezuela en el año 1993. De hecho, escribió varios artículos en el periódico y revistas sobre temas relacionados con la frontera, el deterioro de la salud pública, la inseguridad personal, la escasez de viviendas y la política. Además, también amenazaba al comunismo. Se postuló para la Asamblea Nacional Constituyente del año 1999. Ejecutó numerosas actividades filantrópicas a través de su red popular de médicos y con organizaciones no gubernamentales. ANOR finalmente se disuelve en el año 2002, puesto que ya no había movimiento que pudiese mantener la vida al partido. Además, el concepto del fascismo ya a nadie le gustaba, cuando Hugo Chávez estaba mandando en el poder. Sin embargo, no termina el todo. En la UCB, en el año 2010-2012, se fundó un movimiento estudiantil llamado Orden, que son de índole nacionalistas. Al día de hoy todavía siguen sus lineamientos. Por ahora existen muchos venezolanos que desean resucitar la fe y el estatus políticos por Marco Pérez Jiménez.
en el cual se le considera uno de los mejores gobiernos que ha tenido el país, además de ser un ejemplar nacional para lo que es la coalición de la política y el gobierno.